Shalom, estimada audiencia de nuestra comunidad cristiana, una nueva vida Jesucristo UNBJ en YouTube. Y también en YouTube nos puedes encontrar como UNBJ Televisión, que es nuestro otro canal alterno de contenido de interés para toda la familia. Yo soy Patti Ramos, soy conferencista, predicadora de la palabra profética, y hoy venimos nuevamente con todos ustedes desde nuestros canales, conectándonos desde algún punto de Colombia para compartir este mensaje con todos ustedes. Qué bendición nuevamente poder tener ese privilegio de estar unidos juntos en oración, en comunión y como hermanos en la fe, a través de este mensaje que hoy les tengo para que podamos avanzar en la prédica del día sábado. Hoy vamos a tener un tema de rompimiento. Como ustedes saben, en el 2022 Dios ha venido, el Padre Eterno ha venido dando una palabra más de rompimiento, de ministración, más profunda. Ha habido bastante liberación en las personas que han escuchado las prédicas del 2022, me lo han escrito, me lo dicen internamente, algunos lo expresan en comentarios. Hay personas que, como no conocen bien la tecnología, no saben cómo activar los comentarios, pero entonces te pido que cuando comiences a escuchar esta prédica le des me gusta, que es el like, y si quieres comentar, compartir, suscribirte, activar las campanitas, que son las notificaciones o activación de recordatorio cuando nosotros vayamos a tener un nuevo programa o un nuevo, digamos, contenido. Esta campanita se activa y te llega un mensaje que te recuerda el día y la hora en que vamos a tener estrenos en nuestros canales. Bien, sin más, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo dándonos mucha guía, dándonos mucha revelación en este tiempo que nos encontramos. Padre Celestial, te doy gracias por todo lo que estás haciendo, por todo lo que harás en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por el privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra, el mensaje que hoy nos tienes para ministrar nuestro corazón. Pido me des sabiduría, guía del Espíritu Santo, que me des conocimiento, revelación, inteligencia divina, y que no sean mis opiniones o palabras, sino que seas tú fluyendo a través de mi boca. Te lo pido en esta hora, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Pido que aquietes los aires a las personas alrededor, aquieta todo el hombre fuerte que se quiera levantar durante el tiempo de la emisión de estos programas, y a las personas que nos acompañan alrededor, que sean aquietados sus espíritus, almas y cuerpos, para que puedan estar atentos sus oídos espirituales y físicos para el conocimiento de la palabra de Dios que van a escuchar. Gracias, Padre Eterno, por tanto amor y tanta misericordia que has mostrado conmigo, con mi familia y con todas las personas que escuchan este mensaje. Amén. Gracias, amado. Quedo bajo tu guía, Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos hoy a ver este tema importante acerca de aprender a pelear. Y las personas dirán, ¿por qué hay que aprender a pelear? Sí. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, es guerrero, Él es victorioso, y esta prédica me viene, y de hecho la tenía hace muchos años. Lo que pasa es que yo predico determinados temas en el tiempo en que Dios pone muy fuertemente en mi corazón, que es el tiempo o el día de dar determinado tema. Así que hoy vamos a hablar acerca de aprender a pelear. Esta palabra me la confirmó mi Padre Celestial hace aproximadamente unos días, cuando estuve leyendo precisamente en Jueces capítulo 4, donde Dios habla puntualmente de que Él permitió que algunos enemigos del pueblo de Israel se quedaran ahí como instalados o viviendo juntamente con el pueblo de Dios. Eran enemigos que estaban en contra del pueblo de Dios, pero Dios permitió que se quedaran ahí. Y muchas personas pensarán o nos preguntamos ¿por qué? Porque Dios les quería enseñar o permitir que ellos aprendieran, como a la fuerza, a pelear. Y cuando escuché y cuando leí
este texto que ya a continuación se los voy a compartir en Jueces capítulo 4. Yo voy a leer la Biblia, lenguaje actual. Así que cuando lo leí me impacté, porque a veces pensamos que Dios es quieto, calmado, tranquilo, pero no. Dios, nuestro Padre Celestial, tiene un perfil o también tiene una personalidad, porque si Él nos creó a nosotros a su imagen es porque Él tiene oídos, boca, sentimientos. Entonces en varias escrituras queda registrado que Dios pelea, peleará, peleó en el pasado, peleará en el presente, peleará en el futuro y pelea por nosotros en el presente. Entonces, peleó en el pasado, pelea en el presente y peleará en el futuro. Entonces vemos que Él tiene una, digamos, como una personalidad de guerrero. Y nosotros como hijos de Dios debemos también aprender a pelear. Y esta prédica me llega muy a mi corazón, porque recuerden que cuando yo estoy predicando para ustedes, yo también estoy aprendiendo. Porque cuando predico, Dios también me enseña a mí muchas cosas que de alguna manera yo no sé, pero el Espíritu Santo va fluyendo y me va enseñando. Entonces, veamos en Jueces capítulo 4, vamos a colocar el texto, es decir, el telón de fondo, vamos a poner el texto con el cual nos vamos a apoyar para esta prédica del día de hoy. En Jueces capítulo 4, Padre eterno, leemos tu palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vemos que en el versículo realmente 4 dice en el capítulo 4 y en el versículo vamos a ver, estamos hablando de Débora y Barak, ¿sí? Y vamos a ver que en el versículo vamos a ver el capítulo 4 y en el versículo, de pronto es en el capítulo, así, voy a leer entonces en el capítulo 3 y luego paso al 4. Entonces los pueblos que quedaban en Canaán, recordemos que Canaán era la tierra prometida a donde fueron introducidos todos los de fe, los hijos de Dios que creyeron realmente, entraron a una tierra que era prometida por Dios, donde había descanso, comida, reposo, fluía agua, estaban muy bien acomodados allí. En el versículo 3, del 1 al 5 dice: cuando se luchaba para conquistar el territorio de Canaán, muchos de los israelitas todavía no habían nacido. Por eso Dios dejó algunos pueblos cananeos, o sea, enemigos, para que los israelitas que nunca habían combatido aprendieran a pelear, que nunca habían combatido, nunca habían peleado, aprendieran a pelear. Dejó a 5 jefes filisteos y a todos los cananeos, a los sidonios, a los heveos que vivían en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta el paso de Hamat. Además dejó a los hititas, amorreos, fereceos y jebuseos. Con esos pueblos Dios también puso a prueba a los israelitas para ver si obedecían las órdenes que él había dado por medio de Moisés. Pero los israelitas no obedecieron, sino que permitieron que sus hijos y sus hijas se casaran con gente de esos pueblos y que adoraran a sus dioses. Es decir, Dios permitió que se quedaran 7 enemigos en el pueblo de Dios, metidos, viviendo con ellos ahí. Pongamos un ejemplo, es como si nosotros tuviéramos a todos nuestros enemigos conviviendo con nosotros en la misma casa. Sería terrible, sería una pelea, sería una lucha y una aflicción para nosotros, porque sabemos que los enemigos no nos quieren. Entonces no los debemos ni tener ni cerquita
ni con nosotros, ni convivir con ellos, ni tener alianzas, ni tener negocios, ni casarnos, nada que ver con ellos. Pero vemos que aquí quedó registrado que 7 pueblos enemigos quedaron metidos dentro del pueblo de Israel. Es decir, hubo contaminación, hubo una mezcla. Y dice que los hijos y las hijas que comenzaron a nacer y a crecer se fueron metiendo, casándose con esos incrédulos, con esa gente enemiga, y todo esto continuó así por mucho tiempo. Es decir, que ellos se contaminaron, el pueblo de Israel se contaminó con los enemigos. ¿Por qué? Por desobediencia, porque Dios les había dicho que no quería que se casaran, ni se unieran, ni tuvieran alianza, ni tuvieran amistad, ni nada que ver con ellos. Pero el pueblo de Dios, como Dios nos dio libertad de pensamiento y libertad de decisión, ellos tomaron la decisión de que no querían obedecer las órdenes de Dios. Entonces comenzaron a ocurrir una serie de catástrofes, desastres, aflicción, enemistades, peleas continuas entre estos enemigos y el pueblo de Dios. Y bueno, me imagino que eso fue terrible, porque si estos hijos de Dios habían nacido y crecido, no conocían a Dios, obviamente, entonces adoptaron todas las malas costumbres de los no creyentes o de los incrédulos o de esos enemigos que estaban ahí, y ellos se casaron. Es decir, en pocas palabras, las tinieblas los atraparon a todos los que estaban en el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel fue de alguna manera subyugado y esclavizado por medio de esos 7 pueblos enemigos que quedaron ahí con ellos viviendo. ¿Por qué Dios permitió eso? Porque Dios quería que ellos aprendieran a pelear contra esos enemigos. Cuando yo leí esto en el capítulo Jueces 3, del 1 al 5, esta fue una palabra para mí, porque de alguna manera Dios también me está hablando a mí en esta prédica, y yo se los voy a explicar por qué más adelante. Entonces, Dios es guerrero. Vemos que aquí siempre quedó escrito que el pueblo de Dios tuvo que pelear contra los enemigos que venían a robarles, a despojarlos, a engañarlos, a tenderles trampa, a quererles poner de alguna manera obstáculo para que ellos no avanzaran más adelante a la tierra prometida. Hubieron muchas batallas, hubieron muchos momentos de aflicción para el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, y para nosotros los que somos también creyentes hay muchos momentos de batallas, peleas, aflicciones, obstáculos. Nada es fácil, la vida eterna no es fácil. La gente piensa que entrar a la vida cristiana es fácil, pero no lo es, porque desde el primer día en que tú tomas la decisión de que quieres servir a Dios, o que te quieres de alguna manera convertir de las tinieblas a la luz, que tú quieres cambiar, que tú quieres ser una persona diferente, desde ese mismo momento en que tú tomas la decisión, porque Dios no nos obliga, todo es decisivo, todo es por voluntad propia que nosotros decimos quiero o no quiero. Desde el primer momento en que tú dices quiero convertirme a Jesucristo, desde ese mismo momento comienza una guerra. ¿Por qué? Porque el enemigo no te quiere perder, el enemigo te quiere tener como esclavo. Y cuando tú te sales de las tinieblas y comienzas a caminar en la luz, que es esta palabra, es la verdad, el camino, la verdad y la vida, Jesucristo, el enemigo va a pelear contra ti para que vuelvas otra vez a su ejército de las tinieblas, es decir, a ser su esclavo, su pertenencia. Entonces se va a crear una pelea constante, continua, de las tinieblas con la luz, y es por eso que nuestra vida cristiana no es fácil. Vivir para Dios no es fácil, no es sencillo. De hecho, cuando las cosas son buenas, cuestan trabajo, son difíciles. Lo que no es tan bueno pues es más fácil, pero lo que es bueno o es de calidad es difícil. Entonces la vida cristiana no es fácil. Así que vemos que ya pasando ahora sí a Jueces capítulo 4, vemos que había una profetisa llamada Débora. Vemos que en el Antiguo Testamento Dios usaba a las mujeres. Para algunos de los que dicen que la mujer no puede hablar, que la mujer no se puede expresar, que la mujer no puede tener injerencia ni nada que ver en la Biblia, o que no puede hablar en público, que no puede ministrar una palabra, vemos registrado que Dios no es machista. Machista es que Él piensa solamente como un hombre egoísta, sino que Dios le dio libertad al hombre. Acuérdense en los
hombre, mujer. Estos dos hombres significan el hombre y la mujer, y mire que están a la par. Ni uno está más grande que el otro, sino que los hombros están alineados juntamente, los dos están alineados uno al otro perfectamente bien. Entonces vemos que en la Biblia quedó registrado que había una profetisa. ¿Qué significa la palabra profetisa? Significa una mujer que Dios le da palabra, que pronuncia una palabra, que promueve una palabra de parte de Dios, del Eterno. No es una palabra de ella o que nosotras hablemos de parte nuestra, sino que Dios pone adentro una palabra que tiene que salir por la boca. Y esa palabra tiene que ver con algo que Él quiere hacer, o que está haciendo, o que hizo, o que está haciendo, o que va a hacer, es decir, pasado, presente y futuro. Así que cuando se habla de palabra profética, se habla de una palabra que se va a activar para el presente o para el futuro. El futuro le corresponde saberlo solamente a Dios. A nosotros no nos corresponde saber qué va a hacer Dios, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. A nosotros no nos corresponde adivinar ni saber nada del futuro, ni consultar personas que dicen conocer el futuro, porque la Biblia dice que el único que conoce todos los pensamientos del ser humano y conoce lo que va a pasar, solamente Dios tiene esa facultad. Pero si Él quiere, aclaro, si Él quiere mostrar a uno de sus servidores, porque la Biblia lo dice, no haré nada sin antes mostrárselo, revelárselo a mis profetas. ¿Quién es un profeta? Puede ser un hombre, puede ser una mujer que tiene ese llamado. Es una persona que Dios le pone una palabra directamente que viene del cielo y la persona simplemente la da. Es como la misma labor que hacía Aarón con Moisés. Moisés no podía casi hablar porque era tartamudo, pero no era que él estaba enfermo de la voz o de que no podía hablar bien, sino porque él estuvo 40 años en el desierto y perdió el habla. Como no hablaba con ninguna persona, él perdió la capacidad de hablar, de expresarse fluidamente con las personas. Entonces, por esa razón, Dios le puso a su hermano Aarón que hablara fluidamente de lo que Dios le estaba hablando a Moisés, que era más lento para hablar. Entonces vemos que cuando esta profetisa Débora ella se sentaba en una palmera. La palmera simboliza triunfo, victoria, altura espiritual, simboliza que los frutos que da la persona los da guiados por el Espíritu Santo. Por eso vemos que la palmera no tiene sino un tronco recto y arriba están los frutos. La palmera, tú cuando veas una palmera en un lugar significa triunfo. Vemos que en las casas de la gente rica siempre hay una palmera. Siempre vemos que en la Biblia quedó registrado que había un lugar de palmeras, porque las palmeras simbolizan todo lo anterior ya mencionado: triunfo, victoria, belleza, firmeza espiritual, solidez espiritual, los frutos del Espíritu Santo, simboliza eso. Entonces esta profetisa significa que hablaba de parte de Dios. Esta mujer Débora se sentaba ahí, era como su oficina, y la gente sabía que la encontraba ahí, en esa palmera. Ella se recostaba ahí en la palmera, que simboliza que ella se recostaba en la firmeza de la palabra, que ella estaba firme en sus convicciones con Dios y que ella estaba mirando hacia las alturas. Por eso ella se sentaba y se recostaba ahí. Se recostaba, era como quien dice: mi confianza está en Dios. Así que cuando la gente iba y la buscaba, le contaba sus problemas y ella de parte de Dios les hablaba y les daba como una solución, como parecido a lo que hacía el rey Salomón. Lo que pasa es que el rey Salomón tenía la sabiduría de Dios y la profetisa Débora tenía la palabra de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Entonces vemos que esta profetisa Débora, Dios la usaba para restaurar a la gente, para darle una palabra, para ministrar el corazón de las personas, porque a veces pensamos que
que hay por ahí unas sectas, hay unas religiones que dicen que la mujer no puede predicar, que la mujer no puede hablar, que la mujer no puede hacer todo esto que yo estoy haciendo, que la mujer tiene que estar por allá escondida, pero no es así. Yo ya lo expliqué en la prédica que salió hace poco, que se llama ¿Qué significa que el hombre se enseñoreará de la mujer? Ahí explico cuál es la función de la mujer y del hombre. Entonces, viniendo nuevamente aquí, esta jueza era una jueza. Sabemos que los jueces tienen mucho poder. Los jueces tienen poder para determinar casos, dictaminar leyes, declarar juicios y de alguna manera como interceder entre dos partes. Eso hace un juez. Esta profeta Débora también era jueza, era una mujer de mucha autoridad, no solamente espiritual en Dios, sino que ella tenía también autoridad para legislar, para dictaminar. Ella era una mujer muy importante, por eso la gente también la respetaba y la buscaba muchísimo para que le determinara cómo iban a solucionar un caso. Entonces vemos que este hombre Barak, Dios le dio una misión, que fuera a pelear, pero él tenía miedo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de pelear, sabemos que vamos a sufrir ataques de la parte enemiga. Por eso es que cuando personas se les dice pelear, a la gente le da miedo, porque obvio vamos a ser expuestos a que nos hieran, a que nos rompan la cabeza, a que nos maten o a que nos rompan algún hueso. Bueno, una pelea incluye daños físicos, morales, emocionales, psicológicos, familiares. Una pelea involucra muchas cosas. Entonces por eso a personas no les gusta ni siquiera el solo sonido de la palabra pelea, porque ya saben que una pelea va a acarrear muchas cosas. Entonces voy a leer textualmente en capítulo 4, estoy en Jueces, ya pasé del 3 al 4, del 3 al 1, al 5 y ahora voy al 4. Del 1 en adelante no lo voy a leer todo porque es muy largo. Dice Débora y Barak, después de la muerte de, vamos a ponernos acá más zoom. Después de la muerte de Ehud, los israelitas volvieron a pecar contra Dios, porque es contra Dios que nosotros pecamos. Por eso él permitió que los venciera Javín, un rey cananeo que gobernaba en la ciudad de Hazor. El jefe del ejército de Javín se llamaba Sísara y vivía en la ciudad de Haroset Goim. Javín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años trató a los israelitas con crueldad y violencia hasta que ellos le suplicaron a Dios que los salvara. Mire, los carros de hierro significa aquí hay varias cosas. Carros de hierro significa la dureza del corazón, el orgullo. Dice que los carros de hierro, y también dice que este rey era cruel y los trataba con violencia y los trataba con crueldad, y ellos sufrían porque tenían a este enemigo que era cruel. Un enemigo cruel es todo esto, que es una persona que es violenta con las acciones, con las palabras. Cruel, es decir, que no le importa si hay niños metidos dentro de esa pelea, sino que no le importa nada. Entonces este Javín era cruel, violento, orgulloso, despiadado, y él estaba azotando al pueblo de Dios con todas estas crueldades, con todas estas cosas aquí que acabamos de leer, y ellos pidieron ayuda a Dios, y Dios sí escucha las oraciones de nosotros, pero cuando él ve el corazón que realmente está arrepentido. Entonces dice en el versículo 4, en esa época una profetisa llamada Débora era jefe, ella era jefe, no era cualquier cosa, era una mujer importante que también tenía de alguna manera como un liderazgo. No me gusta la palabra liderazgo porque el liderazgo es como del mundo, pero ella era una mujer que tenía una asignación, mejor la palabra. Débora era esposa de Lapidot y acostumbraba a sentarse bajo una palmera conocida como la palmera de Débora. Era la oficina de ella, que estaba en la montaña
en las montañas de la tribu de Efraín entre Rama y Betel. Los israelitas iban a verla para que les solucionara sus problemas. Entonces vemos más adelante que Barak, aquí dice que en el 6, cierto día ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Kedes, un pueblo de la tribu de Neftalí, y le dijo: el Dios de Israel, que es el Dios verdadero, te ordena reunir en el monte Tabor a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y de Zabulón. Dios hará que Sísara, el jefe del ejército de Jabín, vaya al arroyo Quizón para atacarte con sus soldados y sus carros, pero Dios les dará a ustedes la victoria. Barak le respondió: iré solamente si tú me acompañas, de otra manera no iré. Entonces Débora dijo: está bien, te acompañaré, pero quiero que sepas que no serás tú quien mate a Sísara, Dios le dará ese honor a una mujer. Entonces ella ahí estaba profetizando de parte de Dios, que era lo que Dios quería hacer con él y que lo quería usar para una guerra, y le dio las instrucciones, cómo iba a ser la guerra, cuántos hombres iba a llevar. Es decir, ella fue usada por Dios para dar esa palabra a Barak, y le dijo que la victoria no se la daría a un hombre, sino que se la daría a una mujer. Entonces él dijo más adelante: vamos a ver. Y Débora se fue a Kedes con Barak, donde este reunió un ejército con 10,000 hombres de las tribus de Zabulón y de Neftalí. Por su parte, Eber, el kenita, que era descendiente del suegro de Moisés, se había separado de su tribu y se había ido a vivir cerca de Quedé, junto al roble de Sanaim. Entonces, bueno, ahí leemos todo porque es que no me quiero ir. Solamente quiero resaltar en el versículo 8, Barak le respondió: iré solamente si tú me acompañas, de otra manera no iré. Es decir, él no estaba seguro de él poder ganar. Y le dijo a ella, siendo una mujer: si tú no vas conmigo, yo no voy a ir. Es decir, en pocas palabras, él tenía miedo de enfrentarse junto a todos esos enemigos, o con toda esa gente que eran enemigos. Él tenía miedo, y por eso le dijo: no iré si tú no vas conmigo. Le dijo a la profetisa Débora. ¿Por qué? Porque él tenía miedo, porque él sabía que iba a ser una pelea dura, y para pelear se necesita tener mucha fuerza, no solamente mental, física, estar dispuesto a ganar o a perder, a vivir o a morir. Y es por eso que nosotros, los seres humanos, hay gente que tiene un espíritu que se llama rencilla. Hay personas que son rencillosas, es decir, ellas mismas buscan las peleas. Donde no las hay, las buscan, porque tienen ese demonio que se llama la rencilla, y ellos buscan siempre pelear con los demás. Tú ves que hay gente que pelea en todas partes. Si va en un bus, pelea; si va a un restaurante, pelea; si va a un almacén, pelea. O sea, tiene un espíritu de rencilla, porque también tienen mucho orgullo. Entonces, cuando la persona es muy orgullosa, es muy rencillosa también, es decir, pelea mucho con los demás. Entonces vemos que para pelear se necesita estar dispuesto a vivir o a morir, a ganar, a perder, a sufrir daños físicos. Y no solamente eso, sino que van a haber muchos heridos y muertos alrededor. Entonces, por eso hay una frase por ahí coloquial que dice que antes de pelear o antes de vengarte, cava 2 tumbas, la tuya y la de la persona a la cual tú vas a buscar para vengarte de ella, porque seguramente los dos van a morir, o en ese mismo momento o después. Pero vemos que mucha gente le gusta mucho la pelea, de hecho buscan con mucho afán, como ya lo hablé antes, estar como en ese término de pelea, no de conciliación, sino de pelear, de buscar pelea, de buscar de alguna manera siempre ganar, tener la razón. Ese es un espíritu, se llama rencilla. Pero Dios, vemos que Él mandaba a ciertas personas en ciertos momentos a la pelea. ¿Por qué? Porque habían enemigos que habían que vencer. Y Dios les decía: yo voy con ustedes y ustedes van a tener la victoria. Si nosotros peleamos con Dios a nuestro favor,
es una cosa muy diferente que pelear nosotros en nuestras propias fuerzas, porque sabemos que en nuestras propias fuerzas vamos a perder. Y no solamente eso, sino que eso va a traer una consecuencia fuerte, porque por ejemplo, mujeres que han peleado entre ellas mismas quedan emocionalmente muy afectadas. Cuando vemos que dos mujeres se agarran del pelo y pelean y se dicen cosas y se dan puños, cuando ellas terminan de pelear y las separan, cuando cada una se va a sus casas o al hospital a donde haya que ir, ellas emocionalmente quedan afectadas. Eso las afecta emocionalmente. Por eso vemos que cuando la gente tiene ese espíritu de rencilla, es un demonio. Realmente a una persona que tiene ese espíritu de rencilla, de pelea, hay que liberarla, porque esa persona está poseída por ese espíritu. Entonces, en este caso que estamos hablando de Débora y Barak, ellos iban a una pelea, pero con Dios. Muy diferente ir a una pelea con Dios, porque si Él dice pelea es porque Él nos va a dar la victoria. Pero tenemos que aprender a pelear, porque no todas las peleas son con Dios, ni son de Dios, y hoy lo vas a conocer. En Jueces ya lo leímos, 3:1-15, leímos a Jueces capítulo 4. Ahora en primer lugar vamos a ver cuál es la pelea. En primer lugar, pelea contra ti mismo. Nuestra primera pelea debe ser contra nosotros mismos, porque nosotros somos nuestros peores enemigos. Y nosotros tenemos que aprender a pelear y a vencer lo que hay dentro de nosotros. Vencer nuestros propios enemigos y nuestros propios gigantes. A veces pensamos que la gente es nuestra enemiga alrededor y no lo es, sino que los enemigos están dentro de nuestro corazón. Por eso la Biblia dice que del corazón salen todas las peleas, las rencillas, los pleitos, las enemistades, las envidias, las codicias, las lujurias. Del corazón. No es el órgano, sino que es de adentro de la vida espiritual de la persona que sale todo eso. Y hay personas que batallan con ellas mismas. Y yo creo que la primera pelea que debemos nosotros ganar es la nuestra. Conocer quiénes somos, qué temperamento tenemos, qué cosas nos molestan y nos hacen reaccionar, cuáles son los detonantes, las cosas que nos activan para nosotros enojarnos. Por ejemplo, lo pongo a título personal. A mí me desconcierta mucho, o de alguna manera me desanima, pero ya lo he aprendido a manejar. Antes era como más, esta situación era como más intensa. Ya después de un tiempo Dios me liberó también de eso. Yo era muy perfeccionista y me gustaba que todo estuviera perfecto, hasta la cama, que no tuviera ni una arruguita, que todo estuviera perfecto y que no hubiera ningún plato sin lavar en la cocina. Estoy hablando cuando yo no vivía sola, que vivía con todos mis hermanos, mis hermanas, con mis padres, pero eso fue como, sobre todo como en mi adolescencia, yo era muy estricta con el tema del aseo y del orden. Y eso era como una cosa que estaba en mí muy buena, porque yo estuve con las monjas un tiempo y ellas son muy perfeccionistas. Y yo aprendí como a ser como muy organizada y demasiado estricta en esa parte. Todo extremo es malo. Extremadamente desordenado es malo, extremadamente ordenado también es malo. Uno debe tener un balance. Pero recuerdo que yo era así. Si había una gota de agua en el piso, yo inmediatamente corría a limpiar. Ya después de un tiempo, creo que la misma madurez ya no me afecta si hay mugre en una casa que no es mía, o si hay un desorden en otra parte, o si yo llego de visita a algún lugar y todo está feo o desordenado, pues yo lo dejo así porque no es mi casa, yo no tengo que intervenir.
pero antes yo llegaba, digamos, a las casas de otras personas y también les ayudaba. Me decían, Pati, ayúdame a decorar. Me daban permiso de que les ayudara a decorar, que es una también de mis cualidades que Dios me ha dado. Es como un talento de decoración. Entonces, en ese caso. Pero ¿por qué voy al caso con el tema? Porque yo tenía esa pelea contra mí misma, el perfeccionismo. Ya Dios me liberó de eso. Cuando ya yo hablo de algo aquí en cámaras es porque ya Dios me liberó de eso. Creo que cuando uno no ha sido libre de ciertas cosas no las puede hablar, porque todavía eso está en un proceso. Pero cuando ustedes me escuchen que yo les hablo de ciertas cosas y les digo que ya fui libre de eso, es porque realmente ya fui libre. Y bueno, eso es como un primer punto. Entonces el desorden puede ser un detonante. Puede ser que a ti te enoja mucho que una persona hable de otra. Puede ser que a ti te enoja que te cojan tus cosas personales. Puede ser que a ti te enoja mucho la mentira. A todos nos enoja la mentira. Puede ser que a ti te enoja de alguna manera que la gente te oculte cosas. También nos molesta. Por ejemplo, a mí me enoja eso, que la gente me oculte cosas, porque Dios me las revela después. Y eso hace que también, obvio, me enoje con las personas que me ocultan cosas. Me gusta que la gente sea extremadamente sincera, como creo que yo lo he sido con todos ustedes. Hay personas que dicen, Pati, tú no necesitas contar tantas cosas de tu vida personal, no es necesario, es mejor que la gente no sepa mucho de ti. Pero yo creo que la Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas, somos como este libro, a todas horas que tú lo abras está ahí disponible. Nuestra vida privada, hay cosas que no debemos contar, pues obviamente ni en cámaras ni a los demás, son nuestra vida personal, íntima. Pero digamos que cuando se tratan cosas que te puedan ayudar a ti o que te puedan animar también a ser libre, o que sean testimonios son cosas que dan la gloria a Dios de lo que Dios puede hacer a una persona, uno las debe contar. Yo soy prudente, no todas las cosas yo las cuento. Hay cosas que Dios me habla y me dice, eso no lo vas a hablar en público ni a nadie. Yo sé muchas cosas, Dios me ha hablado muchas cosas. En sus tiempos Él me ha hablado, me ha dado cosas, me ha revelado cosas, me dice, no las vas a contar a nadie. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que estos medios de comunicación son un arma de doble filo. Es decir, que te pueden ayudar a hacer una bendición, pero la gente está atenta, sobre todo también los enemigos. ¿Qué dices tú? Para utilizar eso que tú dices contra ti después. Yo me he dado cuenta de eso. Yo he dicho muchas cosas en cámara, lo he hecho a manera de prueba, porque a mí me gusta probar a las personas también. Yo pongo a veces, como se dice, cascaritas, como pruebas para sacar una conclusión de algo. Y cuando yo he dicho ciertas cosas, aquí las he dicho adrede, como una prueba, para yo, digamos, como detectar o como para poder discernir si, digamos, cosas que yo digo que las hablo solamente en cámara, no se la digo a nadie, sino que las hablo en cámara, y muchas de esas cosas que yo he dicho, los enemigos las han utilizado contra mí, ¿sí? Es mucha vitamina, demasiada. Entonces, en algún momento, los enemigos utilizaron como eso, como la avena, como para, de alguna manera, hacían como una forma de mostrarme físicamente. Tal vez ellos, algunas de las personas que no me quieren, ya saben dónde estamos viviendo, entonces tiraban avena como en la entrada por donde yo iba a pasar. O yo decía que, por ejemplo, me daban miedo los ratones, pero realmente los ratones a mí no me dan miedo, porque yo lo descubrí que realmente yo no le tengo miedo a nada. Entonces trataban como de poner ratones como para que yo me asustara. Es decir, si yo decía algo, yo lo ponía como una prueba y ellos lo utilizaban como quien dice, entonces en tu debilidad la utilizamos contra ti. Por eso es mejor callar que locamente hablar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que nosotros sabemos que estamos en una pelea
en una pelea real. Yo estoy en una pelea real con un enemigo que yo tengo que se llama Satanás, el adversario, y con los enemigos que él usa contra mí, contra lo que yo hablo, contra la prédica, contra mi vida cristiana, contra mis sueños, contra todo lo que Dios quiere hacer en mí. Entonces nosotros sí tenemos enemigos y tenemos que aprender a pelear. ¿Y por qué yo estoy hablando de todo esto? Estoy hablando de todo esto porque nosotros tenemos que, permíteme un momento acá, porque